Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos de invitado a Salvador Ávila. Bienvenido, Salvador. Gracias, Carlos. En primer lugar. Y déjame leer que eres técnico médico superior en urgencias médicas. Te preguntaba si te presentamos como socorrista y me decías que como paramédico únicamente. Paramédico, para hacerlo más claro, más sencillo para los amigos que nos pueden estar viendo en estos momentos. Y además de ser paramédico, es coordinador de sede del Departamento de Atención Prehospitalaria. Ahorita nos vas a platicar qué es esto de prehospitalario. Sí, claro. Muy importante y por eso te invitamos. Para la jurisdicción 6 en esta región de Michoacán. Te agradecemos mucho la asistencia a este programa. Estamos pasando por una emergencia sanitaria como no se había visto antes. No va a ser el tema en este momento, pero pareciera que de repente es un antes y un después, un parteaguas. Ya tú nos dirás, eso sí, tu impresión en cuanto a atención médica, pero lo quieren manejar como un antes y un después en todos los ámbitos: económico, político, social. Me parece que no da para tanto, pero sí, desde luego nos tiene envueltos en serios problemas, y particularmente el tema que hoy nos acoge es el asunto de atenciones médicas. Pero es que justo en medio de esta emergencia sanitaria, de repente perdemos de vista que como servidores en cuestiones de salud, y particularmente por lo que a ti toca en atención prehospitalaria, hay varios problemitas por atender, y por eso la invitación que te hacemos. Y nada más por tocar un punto de entre varios que hay. Y tan solo para el caso de Michoacán, le comento a nuestros amigos que nos siguen que desde el 2014 ha venido a la baja el presupuesto de la Secretaría de Salud del Estado. Esto es, 2014 se contaba con 7 millones de presupuesto, 7 millones de pesos en su presupuesto. 2015 bajó, básicamente se mantiene, pero baja ligeramente a 6.9 millones. 2016 ya hay una baja drástica a 4.5 millones de pesos. 2017, 3 millones de pesos, y ha venido a la baja este presupuesto. Y entonces cuando llega el COVID, la emergencia de COVID en el 2020 a México, pues entonces nos agarra mal parados, digamos, porque tan solo para los médicos contratados en el Estado, resulta, volvemos al asunto de la comparación de años. 2013 teníamos 2.057 médicos en el sector público, y para 2017 había bajado a 1.893 médicos. Y entonces, desde luego que nos agarra mal parados en el sector salud, y los problemas son estructurales. Si de repente nos afecta tanto la pandemia, es porque tenemos problemas estructurales que ameritan atenciones estructurales también. Y no es gratuito de que de repente podemos pensar que el gobernador, el presidente municipal, en fin, están haciendo mala atención, en este caso la emergencia médica, cuando a lo mejor sí, pero es que es de larga duración. Y si estamos pensando, por ejemplo, 2014 a 2017, en estos comparativos que estamos haciendo, ya toca a 2 gobiernos estatales que empezaron a reducir drásticamente el presupuesto para la Secretaría de Salud. Y yo creo que también, ya tú nos platicarás, y si quieres empezamos con esto, yo creo que también les afectó esta baja en el presupuesto de la Secretaría de Salud, también les pegó al sector de atención prehospitalaria. Pero para empezar, platícanos qué es esto de atención prehospitalaria para que nos quede claro. Ok, Carlos. Bien, la atención médica prehospitalaria, es así como su nombre lo indica, es la atención que se brinda antes de llegar al hospital. Obviamente tiene que ser esto una educación, tiene que ser una atención enfocada, con personal capacitado, personal especializado, que lleva una etapa formativa inicial, y obviamente tiene que ser un personal certificado, como nos dice la
la norma oficial mexicana que regula todo lo que es la cobertura de la atención médica antes de llegar al hospital, o sea, la atención prehospitalaria. En mi caso, y ahorita hablando de lo del problema que tenemos relacionado a la contingencia, sí tienes razón, fíjate que hay cosas que nos ha pegado, no nada más a la Secretaría de Salud, sino yo creo que a todos. Uh-huh. Ahorita actualmente aquí en la región se está viviendo una cuestión de escasez de equipos. Uh-huh. Tenemos corporaciones que hay servicios de emergencia que te puedo decir que se han dejado de cubrir, uh-huh, porque ya el personal que estuvo atendiendo de todas las corporaciones prácticamente ya no tiene equipos. Cuando empezó todo esto, digamos que el equipo de protección personal tenía un cierto costo. Uh-huh. Obviamente, pues por la demanda se incrementó bastante. La gente y las corporaciones o los municipios que pudieron, pues lo que hicieron fue acapararlo. Pero yo creo que nadie pensó que esto iba a llegar a esta magnitud. Uh-huh. Y yo me incluyo dentro de esto, ¿no? A lo mejor pensamos de que puede ser 2 meses, 3 meses, y pues ya vamos en agosto. Uh-huh. Y ya vamos viendo que las cosas no están bien, que las cosas pueden llegar a incrementar, y desafortunadamente te platico te platico con dolor de que también hay servicios de emergencia de pacientes respiratorios aquí en la región que se han dejado de cubrir, uh-huh, por falta de equipos. Es que llega cualquier corporación llega al lugar, lo valora y dice, sabes que es un paciente que puede ser un paciente sospechoso de COVID, uh-huh, no tengo el equipo de protección personal, y lo que se hace es se valora así de forma rápida si requiere traslado o no requiere traslado al hospital, porque uh-huh, el hecho de que presente o sea un paciente sospechoso o un paciente confirmado, no todos requieren hospitalización, pero en el caso de que sí sea un paciente sospechoso o confirmado, si tiene dificultad o no respiratoria, es como que el punto de división si requiere atención médica en una hospitalaria o no. Uh-huh. Entonces me ha tocado ver, escuchar y estar ahí de que le dicen, ¿sabes qué? No tengo equipo. Uh-huh. Desafortunadamente, pues trata de llevártelo como uh-huh, tú puedas al hospital. Uh-huh. Se los han llevado en camionetas, se los han llevado en taxis, y yo creo que esto ya nos rebasó. Entonces, sí es algo importante. Entonces, digamos, llega a la unidad médica y valoran rápidamente, y ha llegado el momento en que no se traslada mediante esta unidad médica y los familiares lo hacen por sus propios medios. Desafortunadamente sí ha llegado a pasar eso. Sí. Yo creo que estamos pasando por una emergencia en la que, en primer lugar, no hay que echar la culpa, digamos, al personal médico, en este caso a los socorristas o paramédicos. Hay que entender precisamente por qué circunstancias están pasando, y si nos dice no hay equipo, es complicado de repente dar la atención. Fíjate que como testimonio personal te puedo decir que tuve ahí mi sospecha de si tuve ese contagio de COVID-19. Lo primero fue a llamar, y aquí también te lo planteo para que tú nos digas cuáles pueden ser los consejos a seguir. Llamo al 911, de ahí me dan un teléfono a línea COVID, uh-huh, que es un instrumento, digamos, del gobierno del estado para que se atiendan los posibles casos COVID. Y como dices, hay una primera valoración. Tienes que ir al hospital o mejor te quedas en casa para atenderte, digamos, de manera preventiva antes de ir al hospital para la atención, dependiendo de esa valoración que te hacen primero. Siguiente paso, bueno, si hay que ir a hacer una prueba, fuimos a hacernos la prueba y consideraron que no ameritaba hacernos la prueba porque no íbamos así como que muy graves, digamos, ¿no? Y al final nos dieron una consulta de medicina externa, si se dice así. Uh-huh. Al final de cuentas valoraron que no lo meritábamos, y bueno, ese fue el procedimiento, digamos. La prueba no se hizo, supongo yo que porque están contadas las pruebas, es algo de lo que hemos estado escuchando en los medios nacionales. No hay las suficientes pruebas y quizá las están guardando para casos urgentes, y sí, en este caso volvemos al asunto de no están contabilizando todos los casos o todos los posibles casos, y volvemos al asunto de que no hay, dice ese equipo, y en este caso no hay pruebas, pero
¿Qué nos puedes decir al respecto? Y como recomendaciones, cómo proceder en caso de que tengamos sospechas. Okay. Bien, sí, como dices, tal vez no es culpa de las corporaciones, desafortunadamente ya rebasó. Nosotros en el departamento afortunadamente todavía, y eso te digo todavía, contamos con el equipo suficiente para atender los traslados interhospitalarios, por ejemplo, que hacemos nosotros de un hospital de segundo nivel a un hospital especializado en COVID, un hospital con mayor resolución que pudiera llegar a ser. Entonces, afortunadamente hasta ahorita todavía tenemos el equipo, pero las emergencias locales, ya a lo mejor ellos igual también pensaban, ¿sabes qué? Yo voy a adquirir cierta capacidad. Y al principio sí, o sea, se estaban utilizando, pero pues ya se acabaron. Y te platico, no es como en un servicio de emergencias normal, que uno acude con sus gogles, acude con su cubrebocas, con sus guantes, sino acá normalmente uno gasta por persona aproximadamente 3 pares de guantes, que tienen que ser no los guantes simples, normalmente son guantes quirúrgicos, o un par de guantes quirúrgicos o 2 acompañados de unos guantes de nitrilo que son un poquito más resistentes. Eso sumado a veces a 2 batas desechables, un traje Tyvek, entre otras cosas. Entonces, eso digamos es al día. ¿Ese equipo se tiene que cambiar al día o es por jornadas? Por servicio. Entonces, todo eso es desechable y todo se va a una bolsa roja de residuos peligrosos y se tiene que disponer en un área específica. Entonces, si yo tengo 3 servicios al día, ya es hora de que ya me gasté 3 equipos completos, así como te comento. Perdón, 6 equipos, porque son el paramédico más el que va de operador. Entonces, sí, yo creo que ya no es cuestión de las corporaciones, no es cuestión de la dirigencia, sino creo que esto ya nos rebasó. Y sí, yo lo que veo es que se está sufriendo mucho. O sea, aquí en la región, y te comentaba, nos ha tocado desafortunadamente tener que ver o entender de que, sabes que a mí me dijo la ambulancia que llegara por mis propios medios, porque sí me atendieron a mi familiar. O sea, si esto no se les deja de atender a los pacientes, sí me atendieron a mi familiar, pero me dijeron, ¿sabes qué? Es la forma que más te puedo apoyar, ¿sabes qué? Llévatelo, porque pues no. En relacionado a lo que me decías de que hay que hacer todo esto, quizás a lo mejor por eso no se hizo la prueba, o puede ser también a lo mejor que no haya ya estén contabilizadas, pero se maneja como caso sospechoso cuando cumple con ciertos criterios. Entonces, cuando uno habla al 911, normalmente lo canalizan a un área de área COVID, una línea COVID. Les pasan el número de teléfono o les enlazan, dependiendo la zona. Esa área de COVID también depende y es también parte del Departamento de Atención Prehospitalaria. La estamos manejando nosotros de forma estadística y también hasta cierto grado de forma operativa. Lo que se hace por línea telefónica se llama triage respiratorio. Entonces se hacen ciertas preguntas. Entonces, no sé, has tenido dolor de cabeza, fiebre, tos, etcétera. Cuando cumple con ciertos criterios, se ve que si es un caso sospechoso o no, y se asigna cierto puntaje. Si cumple con tanto puntaje, si sabes que acude a tu centro de salud para toma de muestra. Si cumple con otro, sabes que ve a una instancia hospitalaria para atender. O si ya es un paciente que es positivo, que puede llegar a complicarse, o se siente mal, igual también se hace el triage respiratorio vía telefónica y se determina si requiere atención médica en el lugar o no. De hecho, a esos pacientes ya se les dan ciertas recomendaciones, que tengan su tanque de oxígeno, que tengan un pulso oxímetro, que es un dispositivo que te mide, así de forma coloquial, qué tanto porcentaje de oxígeno llevas en la sangre. Entonces, hay como que puntos en los cuales si baja de aquí para acá, llame a la ambulancia, le dicen desde antes. Si baja de ahí, pero aparte ve que la persona tiene dificultad para respirar, y el hablar de dificultad para respirar, hay veces que lo confundimos mucho con estar, como le decimos, mormado, ¿no? Que tenemos la nariz tapada. Pero una dificultad para respirar es que en realidad, por más que jalas aire, por más que intentas jalar aire, no puedes. Entonces, se ve evidentemente que la persona no puede respirar, o sea, le está costando trabajo. Y eso sí es una urgencia médica.
a lo mejor en tu caso, pues, dijeron, ¿sabes qué? Puede ser que sí, vea de la instancia hospitalaria. Llegando allí a lo mejor se volvió a hacer otro triage respiratorio ya de forma presencial. Y a lo mejor determinaron que no cumplías con los criterios para ser un caso sospechoso. Que ahí es algo muy importante que quiero resaltar, porque desafortunadamente existen los casos asintomáticos. En algún momento nosotros podemos contagiarnos de la enfermedad, ya podemos llegar a contagiarnos y no presentar ningún síntoma. Somos portadores, no vamos a desarrollar a lo mejor la enfermedad como tal, pero sí podemos transmitirla. Es por eso la importancia de que yo creo que todos debemos de mantener una adecuada distancia entre una y otra persona, protección, a lo mejor con un cubrebocas, mascarilla, puede ser protección facial. Entonces, si yo puedo ser portador, para no transmitirlo a los demás, ¿no? a mi propia familia, a conocidos, que a lo mejor puedo llegar a tener contacto yo con una población de riesgo, que es una población vulnerable, y ellos sí desarrollen la enfermedad. Entonces, normalmente ahora todos los que estamos relacionados en el área de la salud, o estamos involucrados en el área de salud, pues ahora todos estamos aislados. Estamos en nuestras casas, no salimos, porque casi no estamos saliendo. Y pues en mi caso, por ejemplo, no visito a mis padres ahorita, más que todos los días hablo por teléfono con ellos, o si los voy a avisar es igual, rejecitos y poco tiempo, sanitizándome antes de, y pues retirándome, evitar contagiarlos, porque pues también los puedo llegar a enfermar. Si ¿Cómo yo fuera has un caso tú de salud? Bien, fíjate que afortunadamente creo que todos los que estamos en el área de salud hemos tenido la sospecha de si ya nos llegamos a contagiar y fuimos un caso asintomático, ¿no? Nosotros nos acaban de hacer unas pruebas hace como 10 días, nos acaban de entregar los resultados. Afortunadamente hasta ahorita eso nos está diciendo que estamos haciendo las cosas bien, porque hay estudios que te dicen si ya tuviste la enfermedad, si la tienes o en qué parte de la enfermedad está. No son pruebas 100% fiables, en el sentido de que no es una prueba para confirmar, sino te puede orientar o dar una en mi caso los resultados que nos dieron fue de que pues no desarrolló la enfermedad. Entonces creo que vamos haciendo las cosas bien, y sí tenemos bastante, en mi caso he tenido bastante contacto con pacientes, y eso es el pan nuestro de cada día ahorita. Y como decías, sin equipo se complica. Ahorita nosotros afortunadamente sí tenemos el equipo suficiente, pero aún teniendo el equipo suficiente se han dado contagios, porque sí es algo muy riesgoso el atender a un paciente COVID. Porque además algo que tampoco se alcanza a notar, los llamamos héroes a ustedes, a todo el sector que tú representas, médico o de asistencia prehospitalaria, sí. Pero no se alcanza a ver que ustedes realmente están cansados, que están estresados, que están agotados, que de repente son jornadas en las que no han descansado. Tú nos dices ahorita por cuántas horas, y eso me parece que baja las defensas en ustedes. Y hay un número importante de personal médico o de asistencia prehospitalaria contagiados. Sí, de hecho fíjate que y eso es muy importante, creo yo. Nosotros como personal de la salud te platico cómo se desarrolla, por ejemplo, un traslado de un paciente COVID. Un paciente ya sea confirmado o sospechoso, todos hay que tener ciertas precauciones con él. Tú te equipas, ese equipo impermeable, normalmente abajo del equipo tú te quitas tu uniforme, te pones por en mi caso, por ejemplo, yo me llevo un pants, me llevo una playera normal, te pones arriba el equipo, una bata, después el overall desechable, y vas todo el tiempo muy caliente, ¿no? O sea, vas sudando, te deshidratas demasiado. Son traslados, por ejemplo, estamos hablando que de aquí el traslado más común son 2 horas y media arriba de una ambulancia con el paciente, en el cual no puedes prender ni siquiera el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque al prender el aire acondicionado lo que va a hacer, si el paciente es un generador de aerosoles, o sea, está sacando el bicho, lo que va a hacer que esté recirculando. Regular. Sí tenemos, en la cabina de atención, tenemos un extractor, pero de todos modos eso no nos garantiza que va a sacar todo el aire. Entonces, cuando nosotros estamos atendiendo son 2 horas y media arriba con el paciente, 2 horas y media sufriendo, sudando.
igual el paciente, de hecho te platico así, nosotros estábamos o al principio, esto es un tipo de ensayo y error. Uh-huh. Nadie conocía la enfermedad, no sabía cómo atenderla, no sabíamos cómo atacarla, cómo atenderlo de forma prehospitalaria, cómo hacer los traslados. Y una cosa que hicimos fue a veces que pues vamos a encapsularlos. Uh-huh. Después de varios traslados, después de varios servicios, nos empezamos a dar cuenta que el paciente encapsulado le va peor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también él está dentro de una cápsula, no hermética, pero sí cerrada, de plástico, uh-huh, que no tiene ventilación adentro. Entonces, aparte del sufrimiento ventilatorio que tiene él, uh-huh, súmale que tenga que estar deshidratado, va sudando, uh-huh, la incapacidad, si él de por sí siente que no está respirando porque tiene dificultad para respirar, ahora va encapsulado, todavía se va a sentir más atrapado, va a aumentar, sí, su estrés, su dificultad respiratoria. Sí. Tan solo el aspecto emocional de sentirse que está contagiado y que es una persona que no se le quiere tocar. Un bicho raro se siente, ¿no? Uh-huh. Entonces emocionalmente también para ellos, y hay veces que dejamos también de fuera ese lado humano que tenemos. Uh-huh. El hecho de decir, ¿sabes qué? Estoy atendiendo personas, no estoy atendiendo a un paciente. Uh-huh. Entonces nosotros ya ahorita actualmente, en medida de lo posible, porque no en todos los casos, pero en la gran mayoría sí, ¿sabes qué? No se traslada con cápsula. Uh-huh. Pero eso fue lo que nos fue dando la experiencia. Ajá. Después de varios traslados. Entonces llevas 2 horas y media con el paciente arriba, que tú y la persona que estás atendiendo van sufriendo, van deshidratados, van sudando, y aparte llegamos a un hospital en el cual ahorita actualmente todo tiene que ser casi por horario. Sabes que yo a este paciente lo espero a tal hora porque tanto tiempo después me va a llegar otro. Uh-huh. Entonces llegamos y ves que se juntan cuando alguien se retrasó, alguien tuvo alguna eventualidad, uh-huh, que no llegó a su hora. Entonces llegas y tienes a 3 pacientes delante de ti. Uh-huh. Y en lo que entra, en lo que se limpia, en lo que se hace todo un procedimiento, estás con el mismo paciente 1 hora y media atrás de la ambulancia. Entonces son 4 horas. Terminas, te haces un proceso muy estricto de limpieza, de desinfección hacia uno mismo. Uh-huh. Digámoslo como de hecho lo que hacemos es en espejo. Yo te ayudo a sanitizar a ti y tenemos como un checklist. Uh-huh. Okay, lo primero que tienes que quitar es esto. Lo hiciste correcto. Okay. Uh-huh. Tu alcohol en gel, jabón. Ahora, te toca quitarte esto. Okay, lo hiciste bien. Entonces, es un cierto procedimiento. Terminamos. Eso en cada servicio. En cada servicio. Entonces terminas agotado, terminas sudando. En realidad, creo que es una buena técnica de dieta porque pues bajas como 5 kilos en el momento de pura deshidratación. Uh-huh. Pero sí es importante. ¿Y qué te lleva a esto? Esto nos lleva a estar pensando ya me contagié, hice mi procedimiento bien, hice mi procedimiento mal. Creo que todos ahorita estamos en una fase de estrés. Uh-huh. Muy canija, muy cañona. Sí. Y creo que aparte de esto, lo que nos duele, o hablo por mí, me duele mucho que yo, por ejemplo, yo estoy tratando de cuidarme, trato de no salir, trato de no visitar a mis familiares, no exponerme y no exponer a los demás. Uh-huh. Y de repente tú vas en la calle, por ejemplo, tengo que salir al trabajo, y ves a la gente que no le importa. Uh-huh. Gente que incluso platica así con ellos, ya sea por WhatsApp, por teléfono, o platicando así frente, y dice, no, es que es un invento del gobierno, no, el clásico, es que yo no conozco a nadie contagiado. Uh-huh. Entonces ahí es donde tú dices, híjole, cariño, o sea, si estuvieras de este otro lado, me que ni de tu cuarto salías. Uh-huh. Entonces sí está, es triste que uno tenga que, en realidad, arriesgar su propio pellejo, a veces por gente que no lo toma en serio. Uh-huh. Y eso es parte, o creo yo que es muy importante que la gente esté consciente de la situación. Uh-huh. Y crear conciencia en ellos. Entonces eso todavía más nos agota de forma mental. Y además a veces se ponen violentos también los pacientes atendidos o los familiares de los pacientes atendidos, y hemos visto casos en los que también se golpea o se agrede al personal médico. Uh-huh. Y de asistencia. Sí. Oye, nos estás platicando, nos has dicho algunos elementos
de un mínimo kit de primeros atenciones, digámoslo así, o para prevenir este contagio. El que ya nos han dicho, el gel, el cubrebocas, ¿alguno adicional que consideres? Por ejemplo, el oxímetro, ¿lo considerarías como parte del kit, que es el aparatito que se agarra al dedo? De prevención no, de prevención. Sino ese ya es un dispositivo médico, el cual lo único que va a hacer este dispositivo va a ser medir qué tanta saturación tiene el paciente, qué tanta porcentaje de oxígeno tiene en su sangre. Si ya es un paciente que ya es confirmado, lo que hace el personal médico, el médico tratante, es decírselo que lo compre, pero para tener irlo monitorizando. Vaya. Hay veces que, por ejemplo, me ha tocado hacer a mí también triage telefónico y les pregunto y ya ellos tienen su oxígeno y tienen su pulso oxímetro, oxímetro de pulso, saturómetro, tiene muchos nombres. Entonces, algo vital es justamente eso. Entonces a mí me dice, ¿sabes qué? El paciente a lo mejor tiene un poquito de dificultad respiratoria, pero fue porque se agitó, estuvo haciendo movimientos y su saturación de oxígeno baja. Yo después, cuando estoy platicando con el reportante o con la misma persona enferma, se le dan indicaciones y lo que se hace se consulta con el área de medicina de urgencias del hospital al cual se pudiera llegar a trasladar. Y el médico de urgencia es el que te decide, ¿sabes qué? No requiere ahorita un traslado de emergencia. Mejor vamos a darle ciertas recomendaciones y ellos ya se quedan más tranquilos. Pero sí, como parte esencial, el oxímetro de pulso no lo veo como que algo preventivo, pero sí ya cuando una persona se enferma, a veces que es recomendable. De forma para prevenir, pues creo yo que su gel antibacterial, su cubrebocas. En algunos casos puede ser también la protección facial, pero lo más esencial yo creo que es el uso del cubrebocas y evitar estar en lugares concurridos. Cubrebocas, hay diferentes tipos y hay unos que son específicos, pero creo yo que si traes el que sea, de algo te va a servir. De traer uno de tela que compraste a lo mejor en el centro en 20 pesos, a no traer nada, aunque sea algo de eso. Porque como dices, el de 20 pesos puede ser muy delgadito. De repente nos venden cubrebocas que es una tela nada más, muy delgadita, no hay filtro de por medio, te cubre lo mínimo. Como dices, de traer eso a no traer nada, mejor ese. Ya por lo menos. Pero si no confiarse tampoco en que una tela nos va a cubrir. No, de hecho no hay la evidencia de que digas, sabes que sí te protege. Tiene que ser preferentemente cubrebocas quirúrgico o cubrebocas específico. Y te voy a hablar algo que pasó. El personal de la salud sí es recomendable, si tenemos contacto directo con pacientes, en vez de traer cubrebocas, en ciertos casos traer una mascarilla que se llama mascarilla N95, se le conoce como mascarilla N95. Esa es los poros, digamos, mucho más chicos, en los cuales el bicho no alcanza a pasar, el virus. Entonces no es... Esa sí es para protección. Cuando empieza todo esto, también mucha gente empieza a comprar mascarillas N95 y pues ya ahorita que se ocupan en realidad bastante, ya no las hay tampoco para nosotros. Ya hay escasez. Todavía sigue habiendo, pero hay escasez. Pero porque pues también se compró bastante. La gente empezó a comprar mucho de ellos. Oye, platícanos de la preparación que tienen los paramédicos. Tú, por ejemplo, te has estudiado y eres técnico médico superior en urgencias médicas. Eso ya es un título importante. Platícanos cómo es que se preparan una persona que quiere ser socorrista. No nada más es que se sube a la ambulancia y toma un curso de primeros auxilios. Entonces, ¿dónde estudian? ¿Por cuánto tiempo se preparan? Bien, mira, en mi caso yo soy técnico superior universitario en urgencias médicas. Hay varios niveles de entrenamiento dentro del área de medicina prehospitalaria, que está desde el primer respondiente, que nos dice la norma oficial mexicana, que es aquella persona que tuvo una capacitación de aproximadamente 50 horas específica. 50 horas. Es el del primer respondiente, que es el que se le conocería como socorrista, vaya. ¿Quién es socorrista? Pues todos podemos ser socorristas. Normalmente ese tipo de entrenamiento se le da a personal de tránsito, personal policial, bomberos.
que es un curso normalmente de una semana, en el cual se les da atención, se les enseña a las personas cuáles son las acciones que tienen que hacer mientras llega la ambulancia, una unidad ya medicalizada. Dentro de ya el nivel ya de atención médica prehospitalaria, está ya nivel básico, intermedio y avanzado, y está el de técnico superior universitario en urgencia. Técnico superior universitario, que es, digamos, que abarca los otros 3 niveles, más a lo mejor un poquito más de entrenamiento específico en otras áreas. Normalmente el entrenamiento entre cada uno de ellos, en promedio, dependiendo de la escuela, dura aproximadamente 1 año. No es de que un intermedio, por ejemplo, sea mejor que un básico, o que un avanzado sea mejor que un intermedio y que un básico, sino que el área temática que abarca es más específica. Por ejemplo, el técnico intermedio, por ejemplo, ve más enfocado hacia la vía aérea difícil, o sea, el manejo de la vía aérea, más electrocardiograma, más reanimación cardiopulmonar avanzada. El avanzado pues ya es un poquito más enfocado hacia algunas otras situaciones. O sea, tienes que tener todo como que son escalones. No puedes llegar hasta el avanzado si no has pasado por el intermedio o el básico. Entonces ya el avanzado pues ya ve otras cuestiones más enfocadas, por ejemplo, a emergencias de los riñones, gastroentéricas, otorrinolaringológicas, ya emergencias cardiovasculares más específicas, que en los otros niveles también los ves, pero aquí es más hacia, como que le ponen más atención a ello. Entonces, el proceso de formación entre cada uno de ellos es 1 año aproximadamente, y ya está ya a nivel universitario, que ya afortunadamente, creo yo, hay ya varias universidades que la ofertan. Ventaja de eso, por ejemplo, la universidad que yo estudié es completamente gratuita, es en línea, pero bueno, para poder entrar tienes que cumplir varias, a la universidad en la cual yo estudié, cumplir cierto perfil. Tienes que tener una certificación por lo menos básica, estar en activo y permanecer en activo durante toda la carrera. Y al finalizar de esto, la ventaja que tienes, sales con tu título y cédula profesional. En otras universidades, también aquí en lo cerca te podré decir que está Guadalajara, está la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, está, bueno, por no omitir ninguna, son alrededor de 2-3 universidades que llevan la oferta a nivel, ya a nivel universitario. Creo yo que es una excelente herramienta. Todos tenemos ahorita excelentes herramientas como la educación a distancia para profesionalizarnos. Ya ahorita quien no quiere prepararse, quien no quiere dar un paso más allá, pues es porque en realidad no le interesa. Las herramientas las hay y la oportunidad la hay. Oye, pero platícanos, ¿cómo es el acercamiento de un paramédico para ser precisamente paramédico? ¿Tú cómo empezaste, por ejemplo? ¿En qué momento te subiste a la ambulancia y empezaste a atender a estas personas? Y ya después, desde luego, te fuiste preparando con estos cursos que dices, pero ¿cómo es el principio, el primer contacto de un paramédico? Mira, te voy a platicar. A lo mejor todo el mundo empezaría, que quisiera a lo mejor escuchar una historia de que es que yo cuando estaba niño atropellaron a una señora y yo quise, no, yo la verdad yo quería ser abogado, quería ser dentista. Encontré a gente en mi camino que me fue involucrando. Yo me acuerdo cuando empecé mi etapa formativa, yo inicié en una corporación aquí a tomar el curso. A los 3 meses me salí. ¿Por qué? Porque no decía, esto no es lo mío. Después de ahí fui encontrando gente que le agradezco muchísimo y que me fue orientando. Y yo me acuerdo que platicaba de que me escuchaba hablar lo que era la profesión, y fue cuando me empezó a atrapar. Ya cuando inicié mi proceso formal inicial, mi etapa formativa, creo que también tiene mucho que ver ahí quién es quien te está enseñando, porque quien me estaba enseñando a mí me atrapó completamente. O sea, las personas que formaron parte de mi educación formativa me atraparon, entonces me encantó. Y pues fíjate, ahorita estoy bien metidísimo en esto y
Soy un apasionado de la medicina prehospitalaria, creo. Me gusta. Tengo entendido que hay, bueno, yo soy de una generación donde escuchaba mucho hablar de, como le decimos, personas que están, hoy se suman, jovencitos que se suman a ser voluntarios en Cruz Roja, en bomberos y en cualquier cuerpo de primeros auxilios o de combate, en este caso a fuego, en fin, para socorrer. ¿Todavía sigue siendo así? Sí, de hecho, fíjate que creo yo que no debería de ser así, porque creo yo que esto tiene que crecer. Sí tiene que haber voluntarios, pero desafortunadamente vivimos en un país en el cual el sustento de una corporación es el voluntariado. Es parte muy fundamental, pero ellos no tendrían por qué estar como voluntarios, sino tendrían que tener un sueldo, una remuneración. Es a lo que va hoy, que no tendría que ser así. Sí, o sea, ellos normalmente, casi cada corporación tiene su propia, digámoslo así, escuela o su etapa formativa, en el cual entran, se les capacita, entran a escuela, y posterior a esto se quedan. Muchos entran por liberar su servicio social, muchos entran por curiosidad, pero afortunadamente se quedan. Te comento, no tendría por qué una corporación depender de voluntariado, porque es algo que le corresponde al gobierno, como hacerse cargo del servicio de emergencias médicas, pero desafortunadamente así es, y qué bueno que todo lo siga habiendo, porque si no, yo creo que el sistema de atención prehospitalaria de toda la región o del país colapsaría completamente. Oye, y dinos, ya que tú estás en el medio, las personas que atienden un servicio prehospitalario, que entonces básicamente es la atención que te pueden dar cuando llegan a tu domicilio mediante una ambulancia y te trasladan al hospital. En ese momento me parece que se termina el servicio prehospitalario. ¿Qué tanto estamos capacitados todo este personal paramédico? Ay, caramba, una pregunta muy fuerte. Te voy a ser sincero, desafortunadamente tenemos muchísimas creencias. Creemos a veces que que enseñarnos a cómo utilizar una camilla, creemos que nada más subir, bajar una camilla, con poner un vendaje, con eso podemos estar arriba en la ambulancia. Como te decía, tenemos que pasar por una etapa formativa que en promedio dura aproximadamente 1 año, el curso básico. Entonces, se me hace difícil el hecho de que... ¿Si sientes que compromete? No, sino se me hace difícil el pensar la situación que pasa, ¿no? O sea, estamos en un lugar en el cual no nada más aquí, sino yo creo que es un problema mundial, incluso puede ser, en el cual hay gente jugando a ser paramédico, por así decirlo. Hay gente sin entrenamiento, hay gente sin una etapa formativa o con conocimiento caduco. Todo esto va cambiando. Lo que hoy se enseña no es una ley. El día de mañana puede haber algo basado en una evidencia médica, el cual te dice, ¿sabes qué? Esto que te recomendamos ayer, ya encontramos que puede ser que no. Te platico algo personal. Yo creo que algo que mucha gente conoce es el uso de torniquetes. Por así mencionarlo, es un dispositivo fabricado para la contención de hemorragias, el cual se ha demostrado que salva vidas. Y la primer causa de muerte prevenible por traumatismos, por accidentes, por todo lo que tú quieras, es las hemorragias. El paciente que de lo que más se te va a morir por caso de trauma es una hemorragia. Y desafortunadamente, a pesar de la mucha evidencia médica que hay, a pesar de las muchas recomendaciones y que todas las guías te la recomiendan, el uso del torniquete, hay gente, específicamente para algún tipo de hemorragias, hay gente que todavía escucha la palabra torniquete y es como si les mentaras la madre. Entonces, a mí no me gustaría en lo personal que si un día tengo un accidente y tengo una hemorragia arterial, o sea, se me rompió una arteria, estoy desangrándome, llegue una persona sin capacitación a atenderme.
Uh-huh. Entonces, sí me preocupa eso, de que la persona que llegue digas, no, el torniquete está contraindicado, y prefiera otros métodos que ya se demostraron que no sirven, no hay el peso suficiente para que te digan, es un método de contención de hemorragias. Entonces, a mí sí me preocupa, y te podrá decir que vivimos una situación muy fea aquí, vivimos una situación muy, muy fea, y en todos los lugares siempre hay gente buena y gente mala, pero creo yo que sí hay más gente que juega a saber que la gente que en realidad sabe, y creo yo que algo peor que no saber es creer que sabes. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay veces que enseñamos eso a la gente que se está formando y ellos crean un pensamiento. Después, para modificar ese pensamiento está muy difícil. Y te podré hablar de aquí en la región, padecemos muy feo esta situación. Tenemos desafortunadamente gente sin formación, gente no actualizada, que hablando de formación, de hecho, siendo muy específico en lo legal, te dice la norma oficial mexicana, la 034 SSA 3/2013, te dice que para poder estar arriba de una ambulancia tienes que tener un papel legalmente expedido por la entidad educativa competente. Entonces, si yo estoy en una escuela, y si yo cursé un curso en una escuela y no me lo que tengo que obtener es algo por la SEP o a través de la SEP, si no, prácticamente lo que yo tenga no vale. Entonces, si hay algún problema legal, ¿qué va a pasar? Que pues, cárcel. Aunque hayas tenido toda la voluntad de hacer las cosas bien, vas a la cárcel. Y otra cosa es de que legal, hablando de lo legal, tenemos mucho el problema, y ahora lo comentabas, de gente menor de edad arriba en las ambulancias. Para estar en una ambulancia legalmente tienes que tener 18 años o más en México. Entonces, desafortunadamente tenemos ese pequeño problemita que creo yo que también es bastante importante, sumado a una mala capacitación o mala formación. Todos somos población en riesgo ahora. Sí, pequeño gran problema. Con esto resuelve una duda. Justamente estaba escuchando un testimonio de un médico que iba en la carretera, vio un accidente muy aparatoso, estaban muy lastimadas las personas, dice. Se detuvo con su compañero también médico a socorrerlos y esperaron hasta que llegaron los servicios de emergencia, se los llevaron y entonces le dice un médico al otro, oye, ¿y si nos demandan? ¿Qué posibilidades hay de que si de repente nos paramos a socorrer a alguien que tuvo un accidente, de repente nos veamos envueltos justo con lo que comentas en una demanda o en un problema legal? Sí, forma de la demanda. No soy especialista en aspectos médico-legales, pero te hablé dentro de lo que te dicen la medicina prehospitalaria o las bibliografías de medicina prehospitalaria enfocado a los temas médico-legales. Si tú te bajas a atender a una persona, adquieres cierta responsabilidad. Entonces, si tú haces tu trabajo y todo, no pasa absolutamente nada. ¿En qué momento se puede pasar algo ya legal? En el momento en el cual tú actuaste de mala forma. A lo mejor la persona requiere, un ejemplo, ya sea una persona, me voy a un extremo, estos médicos traen un tanque de oxígeno. No se tiene que estar un tanque de oxígeno en un carro, pero pongámosle que tiene un tanque de oxígeno y el paciente requería oxígeno, tenía algún problema que requería que le estuvieran administrando oxígeno y ellos no se lo pusieron teniéndolo ahí. Eso ya sí sería un aspecto médico legal. Más problema tendrían, de hecho, si ellos pasan, no reportan el servicio y se van y alguien los identifica como personal médico. O sea, es que ahí prácticamente ellos están negando la atención médica. Entonces, si no me equivoco, se llama negación de auxilio. Entonces, ahí sí ya podría ser un aspecto legal, de que sí los pudieran llegar a demandar, pero si ellos se bajan, hacen su trabajo todo, sin ningún problema, a menos de que actuaran de forma mal o que hicieran algo que les perjudicara a las personas. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero mover porque
no sé si le puede llegar a provocar algún problema en columna, etcétera. Está bien que no lo hagan, pero antes de tomar esa decisión, yo les recomendaría que se acercaran a cualquier otro lado a capacitarse, a tomar un curso de primeros auxilios. Aquí nunca tomamos un curso de primeros auxilios hasta que en realidad vemos la necesidad de. Entonces, sí estaría bien que todo el mundo tuviéramos un entrenamiento previo, todos. Curso básico, de 8 horas aproximadamente. Porque seguramente a cualquiera nos ha pasado ver un accidente. Queremos pararnos tan solo para saber cómo están las personas, tan solo para desviar el flujo vehicular o para poner en alerta, pero ya tocar a la persona es algo que, ¿qué dirías tú? ¿Es algo recomendable? Mejor, como dices, si no sabemos, si no tengo entrenamiento, mejor no tocarlos. Si yo no tengo entrenamiento en el área de primeros auxilios, no, pero que sí puedo hacer mucho. ¿Cómo? Me puedo parar, puedo orillarme en un lugar seguro, alertar, marcar al número nacional de emergencias, al 911, y a lo mejor pasarle todos los más datos que se pueda vía telefónica al que esté en despacho. ¿Cómo? O sea, a lo mejor diciendo, ¿cuántos pacientes son? ¿No? A lo mejor vemos un Suru, por decir una marca, vemos un Suru y pensamos que es 1 o 2 personas, pero vienen 8 adentro de. Entonces, idealmente van a tener que mandar 8 ambulancias, 1 para cada paciente. Entonces, si yo me acerco con ellos, yo hago mucho. Si yo no sé del tema, yo hago mucho, aporto bastante para la atención de ellos, el hecho de yo reportar y pasarle la mayor información que me pregunte el telefonista. A lo mejor cómo los ve, si están conscientes, inconscientes, cuántas personas son, si andan deambulando incluso por ahí o están inconscientes. Él ya le preguntará ciertas cosas que nos ayudan mucho a la distancia. O sea, a nosotros ya nos abre el panorama, o el que está en radio, que está recibiendo la llamada, ya se está imaginando qué está pasando y está pensando en necesidades. A lo mejor sabes que a lo mejor era una sola persona y resulta que ya está muerta. Entonces, quizás a lo mejor no sea necesario desplazar una ambulancia. Mejor mandan al Ministerio Público o al área que le correspondería. Y ya no se gastan recursos. Oye, y entonces nos estás diciendo una emergencia, no hay mucha complicación para tratar de ayudar, se marca el 911. Ese es como que ya el teléfono universal. Sí. Entonces ya no hay que marcar otro número, de repente buscar en agendas, 911. 911 hay veces que nos quebramos mucho la cabeza de eso. Es que yo no tengo el teléfono de esta corporación. Entonces, en vez de aprendernos 10 dígitos, de hecho también por eso es por lo que siempre los números de emergencia están acostumbrados a ser de 3 dígitos, un dígito simple, en el cual es un número que es un número nacional de emergencias. Aquí actualmente puedes tú pedir, si requieres una patrulla, te mandarán una patrulla, si requieres una ambulancia, te mandarán una ambulancia. Entonces es un número nacional de emergencias, el cual hay en todo México. Muy bien. Y es gratuito. Muy bien. Oye, Salvador, regresando al tema, ¿qué problemas ustedes enfrentan para ofrecer un buen servicio de atención prehospitalaria? ¿Qué problemas están enfrentando además de lo que nos has comentado? Equipo es uno, nos comentas que de repente se carece y bueno, aquí nos centramos al asunto de la atención de pacientes COVID, pero bueno, ya ahora generalizándolo porque no solo son emergencias COVID, tenemos emergencias de todo tipo, pero no sé, el número de personal, por ejemplo, se cuenta con un suficiente personal, nunca alcanza el personal. Las unidades médicas, ¿cómo están? Las unidades, las ambulancias básicamente, también ¿cómo andamos en números en esto? Tampoco alcanzan, si alcanzan, es cosa de reorganizar toda la manera de operar, o si hace falta personal, hace falta unidades médicas, hace falta equipo. Mira, aquí en la región que cubre la línea de emergencias que cubre la región, en promedio, estábamos checando los datos estadísticos hoy, en promedio aquí en la región este número de solicitudes de ambulancia al mes recibe aproximadamente 230 llamadas que requieren una ambulancia. Entonces, ¿hay las suficientes ambulancias? Aquí en La Piedad, afortunadamente tenemos varias corporaciones, todas afortunadamente operativas, pero yo creo que también nunca falta el hecho de que siempre hay una ambulancia extra. En cuestión de cantidad, según la Organización Panamericana de la Salud, según la OMS,
Por lo menos aquí contamos con las ambulancias suficientes. Personal suficiente, no. Porque, por ejemplo, tal corporación tiene 4 ambulancias, pero tiene 2 de personal. Entonces, aunque tiene 4 ambulancias, tiene operativa únicamente una. Entonces, sí hace falta personal, yo digo que en todos lados. Hace falta formar más personal y que se encargue de esto de las emergencias. Ahí es donde muchas las veces entra el personal voluntario que platicábamos hace rato. Entonces, personal hace falta, equipo, dependiendo de, regresamos a la legalidad o al marco de la legalidad. También esta misma norma que te comentaba hace rato te dice qué tipo de equipo y personal tiene que ir a bordo de cada una de las diferentes ambulancias, porque tenemos ambulancias de traslado, tenemos ambulancias de urgencias básicas, ambulancias de urgencias avanzadas y ambulancias de cuidados intensivos. Cada una, la norma es muy específica y te dice tienes que tener esto, perdón, te dice lo mínimo necesario para que se pueda certificar, porque también las ambulancias tienen que pasar por un proceso de certificación ante la COEPRIS, en el cual checa que cuente con lo mínimo necesario de acuerdo a cómo se encuentra rotulada o sus áreas específicas. Entonces, también tenemos otro problema ahí. Y te voy a poner un ejemplo. La ambulancia, todas las ambulancias de urgencias tienen que ser de urgencias básicas por lo menos. La ambulancia de urgencias básicas te dice que tenemos que tener un desfibrilador automático externo, que es un dispositivo que se coloca al pecho en el caso de que el paciente caiga en paro cardiorrespiratorio y da una descarga de fuerza, que lo que hace es, si lo requiere, porque analiza, detecta qué es lo que ocurre, se acciona y puede hacer en algunos casos que el corazón vuelva a latir a la normalidad o lo más parecido a la normalidad. Te dice que todas las unidades de urgencias básicas tienen que contar por lo menos con un desfibrilador automático externo. ¿Qué pasa? Que yo creo que no los hay. Yo creo que no hay en todas las corporaciones. Ahorita estoy queriendo hacer memoria. Creo que ahorita actualmente sí ya lo hay, pero durante mucho tiempo no las conocíamos. No se conocía arriba de una ambulancia un desfibrilador automático, que es de las cosas más indispensables que debe traer una ambulancia. Y no lo contamos. Ya. Oye, nos quedan 7 minutos para terminar. ¿Quién los coordina a ustedes? Quedamos entonces, podemos marcar a un 911. ¿Es el 911 quien los coordina o él enlaza con un teléfono? ¿Cómo podemos tener la confianza o cómo es que operan ustedes a la hora de atender una emergencia para que no lleguen 2 ambulancias? Para que como pacientes no tengamos la confianza de que no llegó una ambulancia pirata o una ambulancia que de repente resultó privada y nos va a cobrar algo que no tenemos. Los servicios son gratuitos, si hay unidades privadas que atienden, ¿cómo está esto? Ok, bien. Hablando, por ejemplo, en el área de nosotros, en el departamento, las unidades que tenemos en el departamento de atención prehospitalaria, que es el Centro de Urgencias Médicas, los servicios son completamente gratuitos, no pagan ni gasolina, casetas, o sea, el servicio es gratuito. Pero nosotros, porque nosotros tenemos un área específica que es la Secretaría de Salud. Nosotros también incluso podemos brindar en ciertos casos algún apoyo, por ejemplo, al IMSS. Si el IMSS no tiene la unidad adecuada, si no tiene el personal adecuado o sobrepasó su capacidad, ellos pueden hacer la solicitud y se puede hacer igual, sin ningún costo. Las unidades para servicios de emergencia, creo que en todas las corporaciones hay lugares donde sí se cobran, pero aquí en toda la región no. Eso más es a las ciudades grandes o a lugares turísticos donde tú tienes un servicio de emergencias, tú le marcas directamente a la ambulancia. Aquí toda ambulancia que se despacha a través del servicio del 911, ¿qué es lo que hace el despacho? Ellos te reciben, no los coordinan, pero sí es el área de comunicación, por así decirlo. Ellos reciben la llamada, la región está por sectores, entonces tratan de mandar a la ambulancia más próxima al lugar de la emergencia. Si no está disponible, porque a lo mejor está cubriendo otro servicio de emergencias, mandan a la siguiente más próxima. Cuando es un servicio de emergencias no se cobra. Tengo entendido que aquí en la región ninguna cobra.
como servicio de emergencia. ¿Qué es un servicio de emergencia? Es algo cuando en realidad pone en peligro la vida del paciente. ¿Qué puede ser? Un infarto, puede ser un accidente cerebrovascular, que es un infarto también cerebral. Algunas cosas, o una fractura, o sea, cosas que requieren atención inmediata y que requieran trasladarse al hospital. Okay, está bien, eso no se cobra. Pero si ellos despachan la ambulancia y resulta que llega la ambulancia y dice, ¿sabes qué? Es que yo pedí la ambulancia porque mi mamá tiene cita médica, ya no es una emergencia ahí. Entonces ahí lo que hacen es, tiene un costo. ¿Cuánto? Desconozco cuánto se esté cobrando los traslados locales, porque normalmente cada corporación tiene sus propias tarifas y pues ellos ya determinan, ¿no? También las necesidades del paciente. Hay veces que dicen, pero es que tú eres una ambulancia y no tienes por qué cobrar. También recordemos que las corporaciones también requieren pagar luz, agua, teléfono, sueldos, lo que se ocupa. Aproximadamente un servicio de emergencia, nada más para platicarte así nada más el dato, un servicio de emergencia es el cual sale la ambulancia a la ubicación y se traslada el paciente, tiene un costo promedio por gasto aproximadamente, yo creo que actualmente me estoy yendo un poquito bajo, de aproximadamente 400 pesos, que en los servicios de emergencia no se cobra. Pero si es un traslado que ya está programado, es una persona que ya le esperaba a tal médico porque la citó desde un mes antes, y a lo mejor porque la persona sí requiere irse en ambulancia, requiere oxígeno, requiere irse a lo mejor una posición especial, que le estén vigilando, o por comodidad si ellos quieren, pues obviamente muy probablemente pues esto le va a costar. ¿Cuánto? Digo, no tengo el dato correcto, pero sí ya un traslado programado o un traslado como tal, el local sí se cobran las corporaciones. Los servicios de emergencia no se cobran, y eso, si no me equivoco, nadie los cobra, los servicios de emergencia, cuando es una emergencia. Ya traslados, pues sí. La clave está entonces en si es emergencia. Ajá. ¿Cuántos o qué grupos qué corporativos se encuentran actualmente? Puedo ubicar, dime si me equivoco, Cruz Roja, bomberos, Radio Auxilio, que lo he escuchado así nomás, y entiendo que es algo diferente, pero ¿qué otros puede haber? Okay. Aquí en el municipio se encuentra lo que es Rescate y Salvamento, está Protección Civil, está Cruz Roja, está la unidad que se asignó por parte de la Secretaría de Salud de Michoacán a bomberos, en este caso la unidad Sumich, y está Radio Auxilio. No creo que no omito ninguna. Ahorita lo que traté de hacer fue como que guiarme por un tipo de mapa. Sí, son 5 corporaciones las que hay aquí en La Piedad actualmente, más la de nosotros, que no está operativa para servicios de emergencia, únicamente para traslados interhospitalarios. Y entonces todos, no sé si son públicos y porque la pregunta es ¿quién entonces cubre sus gastos? ¿El gobierno del estado o quién? Además de, como dices, las cuotas cuando no son emergencias, que lo van a cobrar el servicio, como dices, cuando es una emergencia y entonces no cobraron, ¿quién está cubriendo esos gastos? Cada corporación es diferente. Hay algunas que los cubre un patronato que tienen ahí mismo ellos, que tienen donativos y tienen algún otro tipo de ingreso. No recuerdo ahorita el dato correctamente, pero creo que a todas las corporaciones, excepto, creo que a todos, el municipio creo que los apoya con creo que dos paramédicos pagados, creo, ojalá te voy a investigar el dato bien, que les paga, bueno, mejor no hablemos de sueldos, pero a todos los apoya un poco el municipio. Hay otros también que dependen de más arriba, por ejemplo el gobierno del estado, pero cada corporación como que se maneja diferente. Unos tienen un patronato, otras dependen 100% del municipio, otras dependen del gobierno municipal y del gobierno estatal, pero cada una se mantiene de forma diferente. Muy bien. Salvador, pues terminamos la charla, te vamos a agradecer mucho. Aquí dice García Yus, si estoy leyendo bien, Juliana te extraña, así que saludos de parte de esta persona. Y pues gracias, Salvador, muy ilustrativo todo lo que nos comentas. Lo comentamos al principio del programa. De repente no nos damos cuenta de todas las peripecias que vive el personal de atención médico y de atención prehospitalaria. Están ahí
trabajando todos los días y merecen nuestro respeto, nuestro reconocimiento, merecen que se les dé la atención debida, que tengamos esa sensibilidad hacia ustedes de que no están atendiendo con las condiciones óptimas. Muchas veces está atendiendo, según nos comentas, con lo que se cuenta. Si tenemos, como dices, una necesidad de 3 equipos por servicio y eso se multiplica por varios servicios al día y luego la semana, resulta que no alcanzan los recursos que a ustedes se les dan, pero que ustedes hacen su trabajo en la medida de lo posible, lo mejor hecho, como dices, desde la atención en ese momento de emergencia, como la preparación que tienen. Y si le sumamos que los cursos de repente un año y otro año, ya tenemos varios años de preparación y al final tenemos a personas como tú que tienen un cargo de técnico médico superior universitario y no es entonces nada más, como dices, subirse a la ambulancia, levantar la camilla y dar el servicio, sino que se requiere de veras una preparación para dar servicios de este tipo y de esta calidad. Cosa que, insisto, les agradecemos, les reconocemos y pues mucho éxito, mucha fortaleza en esta emergencia que estamos pasando en lo general y bueno, nuestro reconocimiento por el trabajo ordinario que hacen con o sin emergencia sanitaria. Así que gracias, Salvador, te agradecemos el que hayas estado aquí compartiéndonos estos puntos de vista, esta experiencia de dónde viene precisamente tu formación, que es más o menos la formación de los paramédicos que podemos estar viendo con servicios médicos. Y pues gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Y gracias, amigos, que nos estuvieron acompañando en Código Libre. También, como siempre, gracias a Jaime, a Felipe y a Gerardo que nos acompañan, nos apoyan desde cabina. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión de Resiliencia en Línea desde Código Libre. Código Libre.